Perfecto. En la clase de hoy vamos a ver entonces gases. Para ver gases, van a ver que muchos de los ejercicios se van a hacer con una ecuación que es la ecuación de los gases ideales. Y la ecuación de los gases ideales es básicamente esta. P por B es igual a N RT. Bien, ¿qué significa? Significa que, bueno, la presión multiplicado por el volumen de un determinado gas es igual al producto entre el número de moles, la temperatura y R, que es una constante. Entonces, nosotros acá, sabiendo que, bueno, P es igual a la presión del gas, que B es igual al volumen del gas, que N es el número de moles del gas, y que la T es la temperatura del gas, evidentemente. Temperatura del gas. Y R es una constante que ¿cuánto vale? Vale 0,082 0,082 Kelvin mol litro por atmósfera dividido Kelvin mol. Bien. Esto nos sirve para muchas cosas. Si uno está re perdido, ya podemos saber que si nosotros acá, en un círculo, ¿no? en un determinado recipiente, tenemos un gas, cualquier gas, y nosotros conocemos el volumen de este recipiente, entonces el volumen, qué sé yo, es 10 litros, y sabemos que la presión es, qué sé yo, 5 atmósferas o 2 atmósferas, y sabemos que la temperatura es de, no sé, 273 Kelvin, nosotros de base podríamos determinar cuál es el número de moles. ¿Por qué? Porque básicamente entraríamos a esta ecuación química y fíjense, si nosotros de esto sabemos la presión, sabemos el volumen, sabemos la temperatura, sabemos R, podríamos determinar cuánto vale N. Como que uno juega mucho con esta ecuación de P por B es igual a NRT, pero uno no la ve de una a esta ecuación, sino que la vamos viendo por partes. ¿Y cómo es esto de verlas por partes? Bueno, la vemos con dos experiencias. Fíjense que si nosotros de esta ecuación, P por B es igual a NRT, pasamos el volumen para el otro lado, nos queda que la presión es igual a, vamos a ponerla, es proporcional. Algo que van a ver mucho es este símbolo que es de proporcionalidad. Es proporcional a todo lo que está arriba, NRT, dividido el volumen, ¿no? Digamos, ¿de dónde sale esto? Sale de despejar la presión de esta ecuación. Entonces, si nosotros despejamos la presión, básicamente pasamos el volumen para el otro lado. Y decimos, bueno, el NRT está arriba, queda arriba. Síganme que sé que está confuso, pero ya vamos a llegar a algo más claro. Y el volumen pasa abajo. Bien. Entonces, básicamente nosotros de esta ecuación, P por B es igual a NRT, podemos llegar a esta. P es igual a NRT sobre B, que es básicamente sacar el volumen y pasarlo dividiendo. Bien. ¿Qué anoté acá abajo? P es proporcional a 1 sobre B. Bueno, yo acá tengo la igualdad. Sí, si yo conozco el número de moles, conozco R, conozco T, puedo decir que esta igualdad es válida. La presión es igual al número de moles por R por T dividido el volumen. Ahora, más allá que los conociera o no los conociera todos estos de acá arriba, yo ya sé que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Y cómo sé esto? Bueno,
porque me lo dice la ecuación. Fíjense, esto que me está diciendo que cuanto más grande es el volumen, más chico es la presión. Porque fíjense, imagínense que la presión es 1 y el volumen es 1, qué sé yo. Bien. Ahora, si tengo la situación donde el volumen, en lugar de ser 1, es 10, fíjense que acá la presión me queda más chica, me queda 0,1. Bueno, más allá de estos cálculos al azar, lo que me está diciendo esta proporcionalidad es que cuanto yo más aumento la presión, más chico se me hace el volumen. Bien, y eso que uno lo puede ver a simple vista, porque imagínense que si nosotros tenemos un globo y le aplicamos mucha, mucha, mucha presión, lo estamos apretando a ese globo y estamos haciendo que de un volumen grande se haga chiquito. Eso que uno lo ve intuitivamente, que cuanto más presión aplicamos a una determinada cantidad de gas, a una determinada temperatura, el volumen se hace más chico. Lo vieron ustedes en una experiencia que se llama de Boyle-Maillet, que ahí vamos a ver bien en qué consiste. Pero básicamente esa experiencia que hicieron de Boyle y Marriott es para justamente llegar a esto, que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ustedes hicieron dos experiencias, una de Boyle y Marriott y otra de Gay-Lussac, que les permitieron ver dos cosas diferentes basadas, bueno, en esta ecuación química. Es decir, gracias a esas experiencias individuales uno puede llegar a esta ecuación química de que P por V es igual a RT. Bien. Vamos con qué es la experiencia de Boyle-Maillet. Bien, nosotros trabajamos con algo así, bastante raro, que ¿en qué consistía? Ustedes lo hicieron en el trabajo práctico, entiendo que estuvieron todos, pero básicamente era un tubo que de un lado estaba totalmente cerrado y del otro lado estaba abierto. Todo acá en el medio, todo esto gris que se ve, es mercurio. Bien. Y acá hay aire, ¿no? Porque acá está abierto a la atmósfera. Bien. Y acá hay un determinado gas, que no importa cuál es, medio que acá no nos importa qué gas es, pero el punto es que el gas está encerrado ahí. Y nosotros hacemos distintas mediciones. Bien. Eh, y esas mediciones nos permiten, después vamos a ver, llegar a que la presión es inversamente proporcional al volumen. Bien. ¿Qué hacemos básicamente acá? Nosotros hacemos distintas mediciones, bueno, determinando bien qué volumen tenemos acá de gas y qué presión se le está ejerciendo. Y lo probamos muchas veces. Si nosotros decimos que le aplicamos poca presión, como el volumen y la presión son inversamente proporcional, si le aplicamos poca presión, el volumen va a ser alto. Y si le aplicamos mucha presión, el volumen va a ser bajo. Bien, pero para hacer eso, antes nosotros teníamos que poder determinar con este esquema cuál era la presión y cuál era el volumen del gas, que en principio no era tan sencillo. El volumen del gas, es decir, acá tenemos el gas. El volumen es un poco lo más fácil de sacar. ¿Por qué? Porque nosotros imaginamos que esto es un cilindro, ¿no? Y un cilindro se puede calcular el volumen como pi, que no sé cómo se escribe pi en el... Ahora vamos a escribirlo así. Pi por radio al cuadrado, vamos a ponerle así, pi por radio al cuadrado, por altura. Bueno, entonces, de esta forma nosotros determinamos cuál es el volumen del gas que está metido acá adentro. Bien, todo esto para qué lo hacemos de vuelta, para llegar a esta situación de probar distintas configuraciones y determinar que cuanto más presión le ejercemos, más chiquito es el volumen. Algo intuitivo. Bien, entonces para eso, bueno, la primera configuración es a una determinada presión, un determinado volumen, después lo hacemos de vuelta, pero a otra presión y a otro volumen, después lo hacemos de vuelta a otra presión y a otro volumen, y así muchas veces. Y vemos que, che, cuantas más presión le aplicamos, más chico es el volumen. Pero para eso tenemos que saber calcular el volumen y tenemos que saber calcular la presión. Bien.
Entonces, el volumen, decimos, esto de acá es una fórmula dentro de todo bastante fácil. Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿el radio de qué? El radio de este cilindro. El radio, recuerden que es la mitad del diámetro. El diámetro es todo el ancho, digámosle, y el radio va a ser la mitad. Entonces, fácil, digamos, o vemos cuánto mide o lo medimos nosotros, medimos el radio, bien, ese dato lo tenemos. Entonces, de acá nosotros sacamos el radio, ¿no? R. Después, pi es un número irracional que, bueno, empiezan con 3,14 y h, la altura, es lo que acá en este gráfico se ve como L. Entonces, lo podemos calcular fácilmente al volumen. Hacemos pi por el radio, lo que sea, por L o por H, la letra que querramos. Que bueno, va a ser todo lo que ocupe el gas acá. Y ahora, la parte más complicada, que genera como que es un toque más rara, es cómo calculamos la presión. Y la presión la hacemos con algo, en principio, tal vez poco intuitivo, que es que, che, si yo tengo esta configuración, lo que yo tengo de presión acá, a esta altura, va a ser exactamente igual que lo que yo tenga de presión acá, a esta misma altura. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo con rojo. La presión que tengo, todo esto, todo esto que me genera presión, va a ser igual a la presión que tengo acá arriba. Bien. Entonces, este punto de acá tiene exactamente la misma presión que este punto de acá. Bien. Pero yo no tomo dos puntos al azar, porque fíjense, sí, este punto tiene la misma presión que este punto, porque están a la misma altura. Este punto de acá tiene la misma presión que este punto de acá. Bueno, sin embargo, eso es medio que no me interesa. A mí me interesan justo este punto de acá, que es donde empieza el gas, con este punto de acá. Es decir, esto que está marcado como 1 y 2, decimos que en este punto tenemos exactamente la misma presión que en este punto de acá. Bien. Todo porque yo quiero saber cuál es la presión del gas. Eso se supone que me va a servir. Entonces, vamos a ver. Nosotros ya sabemos que la presión del punto 1 es exactamente igual que la presión del punto 2. Bien, de acuerdo a nada, este gráfico. Presión del punto 2. Bien, ahora, ¿qué tengo yo en el punto 1? Fíjense que en el punto 1 lo único que tengo de acá para arriba es gas, porque acá está cerrado. Entonces, la presión del punto 1 va a ser la presión del gas. Es lo que yo quiero saber. Es, digamos, una de mis incógnitas. De vuelta, este trabajo práctico es para, en distintas configuraciones, determinar la presión y el volumen y verificar que efectivamente son inversamente proporcionales. Bueno, bien. Y en el punto 2, ¿qué tengo yo? En el punto 2 tengo una presión dada por esta columna de mercurio, es decir, una presión dada por, vamos a ponerlo como un verbo, por toda esta cantidad de mercurio, y después, esto está abierto a la atmósfera. Entonces, yo además voy a tener una presión dada por la presión atmosférica. Es decir, me va a ejercer presión todo lo que esté arriba del punto. En el punto 1, todo lo que está arriba del punto es solamente el gas de interés. Bien. Y en el punto 2 tengo dos cosas arriba. Por un lado tengo una cierta cantidad de mercurio. Fíjense que de acá hasta acá arriba tengo mercurio. Y después tengo la atmósfera porque está abierto al aire. Entonces es una suma entre la presión dada por esa columna de mercurio. Entonces lo podemos poner como presión de la columna de mercurio
más la presión atmosférica. Bien. Ustedes en el trabajo práctico hicieron mediciones, que ahí vamos a ir a un punto donde es muy similar al trabajo práctico, pero con eso ustedes van a poder determinar, che, para una dada configuración, cuál es la presión y cuál es el volumen. Y para eso, ustedes en el trabajo práctico, después vamos a ver bien cómo se calcula con datos igual que en el TP, ustedes agarran y ponen, no sé, hacen distintas configuraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer distintas configuraciones? Básicamente, mover esto para arriba, moverlo para abajo, inclinarlo, moverlo. Entonces, ven, al principio hacen todos estos cálculos con un dado valor de la presión y determinan cuál es el volumen. Bien, después lo hacen de vuelta para otro dado valor de la presión y determinan su volumen. Y así muchas veces. Y ven justamente que se cumple esta relación, que cuanto la presión es chica, el volumen es grande. Y a medida que aumentamos la presión, es como que vamos metiendo presión a un globo. Aumentamos, aumentamos, aumentamos la presión, el volumen se hace cada vez más chico. Eso lo pueden comprobar cuando hacen el trabajo práctico. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algo que no cierre? Igual vamos a ir ahí a un punto que muy similar a lo que hicieron en el trabajo práctico y está bueno como para tener en mente. Era... Este, sí, el 7. Pero bueno, importante entender más o menos cómo es el arreglo del problema, más allá de los cálculos ahora. Pero fíjense eso, que lo que nosotros hacemos es, en distintas configuraciones, medir la presión y el volumen. ¿Cómo medimos el volumen? Aplicando la fórmula. Pi por radio al cuadrado por altura, o pi por radio al cuadrado por el lado. ¿Y cómo medimos la presión? Bueno, diciendo, la presión de este punto es igual a la presión de este punto, la presión de este punto, lo único que tengo es gas, es decir, lo único que tengo arriba de este punto es gas. Entonces la presión de ese punto es la presión del gas. Y lo que tengo arriba de este punto va a ser la presión de la columna de mercurio más una dada presión dada por la atmósfera. Bueno, como yo la presión atmosférica la conozco y la presión de la columna de mercurio la puedo calcular, bien, eh, puedo calcular cuál es la presión del gas. Bien. Pero bueno, hasta ahora más o menos vienen. Nada, cualquier duda, vayan chiflando. A ver, me fijo dónde me conviene escribir. Me parece que me conviene escribir acá al costado. Esto vamos a cortarlo y pegarlo acá. Mm, Bien, entonces, yo tenía el problema que, esperen que se me borró, vamos de vuelta, era el problema 7. Era muy similar a lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico. Que nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Ahí se ve, no sé si es muy chico. No, sí se ve medio chico. O bueno, vamos a hacerlo bien grande acá, así se ve mejor. De última, copiamos y pegamos de vuelta el esquema. Bien, tenemos este ejercicio, que también lo primero que hacemos es agarrar, leerlo todo, no entender nada, no importa. Una experiencia de Boyle se tiene un bulbo de 0,5 centímetros de diámetro. Cuando la diferencia de altura entre las ramas es 6 centímetros, siendo mayor el nivel de mercurio de la rama abierta a la atmósfera, y la presión externa 760 torr. La longitud del bulbo a la cual está contenido el gas es de 15 centímetros. ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia de altura incremente a
13 centímetros. Bien, bueno, vamos a anotar los datos. Ahí sí, para anotar los datos, este gráfico no me lo quiero sacar porque está muy bueno. Pero fíjense que estos problemas son confusos, pero una vez que uno entiende más o menos de qué va el problema, qué sé yo, es pasable. Tenemos esto. Viendo esto, anotemos los datos. Bien, entonces en una experiencia de Boyle se tiene un bulbo de 0,5 centímetros de diámetro. ¿A mí qué me dice? Me dice que esto de acá, este diámetro, es de 0,5 centímetros. Entonces, yo sé que el diámetro es 0,5 centímetros. A su vez, sé que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, 0,5 dividido 2. Esto me da 0,25 centímetros. Bien. Entonces, una experiencia de Boyle-Mariotte se tiene un bulbo de 0,5 centímetros de diámetro. Cuando la diferencia de altura entre las ramas es de 6 centímetros, ¿qué me está diciendo acá? Que esta diferencia de altura, es decir, esta altura de acá, entre esta y esta de acá, hay 6 centímetros. Este delta H es de 6 centímetros. Entonces, y te dice, siendo mayor el nivel de mercurio de la rama abierta a la atmósfera. Exactamente como en esta situación. Fíjense, ¿qué me está diciendo ahí? Que la rama abierta a la atmósfera es mayor. ¿Para qué? Para diámetro siempre uso R. Eh, Onda, no sé si entiendo la pregunta. Digamos, cuando me dan el diámetro, yo tengo que obtener R. ¿Por qué? Porque yo sé que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura o por el largo. Entonces, a mí me dan el diámetro, pero lo que me interesa es el radio. Eh, Como es la mitad, nada, dividimos el diámetro por 2. Pero sí, siempre que me dan el diámetro, yo calculo cuál es el radio. Bien, entonces, te dice, cuando la diferencia de altura entre las ramas es de 6 centímetros, es decir, este delta H es de 6 centímetros, no sé cómo se hace el delta, pongo el triangulito, delta H es igual a 6 centímetros y la presión externa es de 760 torr. Una cuestión que se van a ir acostumbrando, un torr, vamos a poner acá las equivalencias, porque con estos ejercicios uno se termina aprendiendo de memoria las 300.000 formas de expresar la presión. La presión la podemos expresar como torr es igual a 1 milímetro de mercurio. También lo podemos expresar como atmósfera. ¿Y cuántas? Sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, 760 torr. Bueno, también lo podemos expresar en pascales, bueno, muchas formas distintas. Estas tres son las que me interesan a mí, que vamos a dejarlas por acá arriba. Pero bueno, siempre uno va a terminar cayendo en esta forma de expresar presiones. Entonces me dicen, la presión externa es de 760 torr. 760 torr es 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que una atmósfera. Entonces la presión atmosférica, presión externa es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica, ¿a cuánto es igual? A una atmósfera, o a 760 milímetros de mercurio. Bien. ¿Y qué más? Bueno, y me dice, la longitud del bulbo en el cual está contenido el gas, esto de acá,
L básicamente me está diciendo, todo el volumen que ocupa el gas, esa longitud, es de 15 centímetros. Bueno, L es de 15 centímetros. ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia de altura se incrementen a 13 centímetros? Es decir, fíjense, nosotros tenemos esta situación donde el delta H es igual a 6 centímetros. Cuando el delta H es igual a 6 centímetros, podemos calcular el volumen. Bien, ahora nos dice, che, ¿cuál será el volumen cuando este delta H no sea 6 centímetros, sino que sea 13 centímetros? Bueno, ahí vamos por partes. Por más que sea confuso, vamos por partes. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tendríamos que calcular cuál es la presión y cuál es el volumen de este sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero la presión y el volumen son las formas que vimos hoy. Eh, Vamos a olvidarnos de esto de cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia sea de 13 centímetros. Bien. Vamos a calcular la presión y el volumen en las condiciones dadas del problema, que nos dice, che, el delta H es de 6 centímetros, es decir, la diferencia de altura de ambas ramas, de la rama abierta y la rama cerrada, es de 6 centímetros. Acá la presión que tiene el gas es de... esperen que alguien se quiere unir. Es de... lo podemos calcular. Y la presión atmosférica es de una atmósfera, 760 milímetros. Bien, bueno, ¿cuál es el volumen del gas? Ya dijimos que el volumen del gas va a estar dado por lo que sea que tengamos acá adentro. Que lo que sea que tengamos acá adentro es igual a pi, que pi, vamos a ponerlo así, pi, por radio al cuadrado, por altura. Que la altura está dada por esta letra L. Bien. Entonces, nosotros, si queremos calcular cuánto vale el volumen del gas, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale pi, sabemos cuánto vale el radio y sabemos cuánto vale L. Bien, entonces el volumen del gas, volumen del gas es igual a pi por radio al cuadrado por L. Pi, bueno, también es un número irracional muy cercano a 3,14. Esto multiplicado por el radio al cuadrado, que el radio ya dijimos que es 0,25 centímetros, todo esto al cuadrado, multiplicado por L. Entonces esto multiplicado por L, que L ya dijimos que es lo que sea que mide acá, 15 centímetros. Bien. Y recuerden que el radio está al cuadrado, así que lo hacemos al cuadrado. Bueno, cuando nosotros calculamos esto, ¿cuánto nos da? Bueno, hay que hacerlo en la calculadora, a ver, volumen del gas, a mí me da 0,25 al cuadrado multiplicado por 15 multiplicado por pi. Me da 2,95 centímetros y acá, ¿a la qué? Al cubo, porque fíjense que nosotros tenemos centímetro al cuadrado multiplicado por centímetros, nos queda centímetros al cubo. Entonces acá hay un 3, o centímetros a la 3, ¿no? Bien. Entonces, a ver si lo hice bien, 0,25 por 15 por pi. Sí, 2,95 centímetros al. Bien, entonces, ¿qué volumen tenemos acá? Tenemos un volumen de 2,95 centímetros al cubo. Bien, y además, ¿cuál es la presión? Bueno, la presión la podemos calcular. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Diciendo que la presión de este punto es exactamente igual a la presión de este punto. Bien. Entonces, nosotros sabemos que la presión punto 1 es exactamente la misma que la presión punto 2. Bien, ¿cuál es la presión del punto 1? La presión del punto 1
es todo lo que está arriba del punto 1. Como está este bulbo cerrado, lo que está arriba del punto 1 solamente es la presión del gas. Entonces, es la presión del gas es igual a todo lo que está arriba del punto 2. ¿Qué es lo que está arriba del punto 2? Bueno, el delta H, una cierta cantidad de la columna de mercurio, que esa columna de mercurio va a ejercer un peso, va a ejercer una presión sobre el sistema. Entonces, ese delta H, que también vamos a ponerlo el delta C. Ahora me fijo si hay preguntas. Mientras tanto, espérenme que me fijo en el chat. Acá, chat. Bien, bien. Esto delta H más la presión atmosférica, porque eso está abierto al aire. Bien, entonces, vamos a calcular cuál es la presión del gas. La presión del gas es igual al delta H, que el delta H son 6 centímetros de mercurio. Fíjense que acá lo extrajimos del problema. 6 centímetros de mercurio es lo mismo que 60 milímetros de mercurio, porque 6 centímetros son 60 milímetros, un centímetro son 10 milímetros, ¿no? Y la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la presión del gas? Bueno, la presión del gas, 760 más 60 me va a dar 820. Espérenme que me quedó la G mayúscula. Ahí va. Bien, entonces, la presión del gas me queda exactamente igual a 820 milímetros de mercurio. Bien. ¿Por qué delta H es 60? Bien. ¿Por qué 60? Porque acá el problema me dice, cuando la diferencia de altura entre las ramas es 6 centímetros. Me está diciendo que entre una rama y la otra rama hay 6 centímetros de mercurio. Entonces, esta presión son 6 centímetros de mercurio. Y nosotros sabemos, digamos, podríamos hacer una regla de 3, que 1 centímetro de mercurio es exactamente lo mismo que 10 milímetros de mercurio. Y nosotros tenemos 6 centímetros de mercurio. Entonces, esto X, y básicamente es multiplicarlo por 10. Me daría 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué lo paso a milímetros de mercurio y no lo dejo en centímetros de mercurio? Y porque fíjense que la presión atmosférica me la expresa en milímetros de mercurio, entonces tengo una cosa en milímetros, otra cosa la tengo en centímetros, me conviene pasar las dos a la misma unidad, así los puedo sumar. ¿Más o menos se entiende? O, em, o sea, si no se entiende, pero sí, sería por eso, porque me dice que la altura de Mercurio, la diferencia entre ambas ramas es de 6 centímetros, y 6 centímetros son 60 milímetros. Ah, bien, de bueno. Perfecto. Bueno, esta presión del gas nosotros ya dijimos que la podemos expresar de 1000 formas distintas. Bueno, 1000 formas, solamente dijimos 3. Pero a mí no me gusta milímetro de mercurio, a mí me gusta, ahí vamos a ver por qué me gusta atmósfera. Eh, bien, ¿cuál es la relación entre milímetros de mercurio y atmósfera? Bueno, está acá arriba. Nosotros sabemos que 760 milímetros de mercurio es exactamente lo mismo que una atmósfera. ¿Cuál sería la presión del gas? 820 milímetros de mercurio. Entonces, esto es básicamente hacer 820 dividido 760, que me da 1,008 atmósferas. Entonces, yo ya sé que la presión del gas es 820 milímetros de mercurio, lo cual es exactamente lo mismo que
1,08 atmósferas. Bien. Entonces, yo ya tengo unas dadas condiciones. Unas dadas condiciones de este gas que está acá adentro metido, que es básicamente, lo tengo una temperatura, tengo una cierta cantidad de número de moles, bueno, y lo tengo una determinada cantidad de volumen. ¿De qué volumen es? Bueno, como a mí me gusta atmósfera, a mí también me gusta litro. Y yo sé que, eh, de acuerdo a lo que hacíamos antes, yo sé que cada 1000 centímetros cúbicos es exactamente lo mismo que un litro. Bueno, acá yo tengo 2,95 centímetros cúbicos. Esto me da igual a, y hago la cuenta, me da 0,00295 litros. Bien. Entonces, el volumen que tengo acá adentro tiene el gas que tengo acá adentro tiene una determinada cantidad de volumen. ¿Cuánto? 0,00295 litros. Y a su vez tiene una determinada presión. ¿Cuál es la presión? 1,08 atmósferas. Bien. Y acá es donde entra en juego la ley de Boyle-Mariotte. Que la ley de Boyle-Mariotte básicamente me dice que, vamos a ponerlo acá, Boyle-Mariotte, me dice lo siguiente. Lo podemos poner acá al costadito. Me dice, vamos a ponerlo un poco más grande. Me dice que si la temperatura y el número de moles son exactamente los mismos, la presión 1 sobre el volumen 1 es exactamente lo mismo que la presión 2 de un gas, y ahí vamos a ver bien qué significa, sobre el volumen 2. Ya lo vemos más en detalle, quédense tranquilos. Vamos a prolijar esto. Esto me dice la ley de Boyle-Mariotte. Fíjense que en Introducción a la Química uno tiene ¿cómo es? Leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac, de Charles, bueno, pero todas forman lo mismo. Esto que veíamos hoy, P por V es igual a nRT. Bueno, si yo no me acuerdo, Boyle-Mariotte, ¿cómo era la ley? Era P1 sobre B1 es igual a P2 sobre B2. Básicamente me acuerdo de esto. P por V es igual a nRT. Y yo sé que en Boyle-Mariotte tengo la temperatura y el número de moles constante, porque fíjense que acá no cambié ni la temperatura ni el número de moles. Entonces, em, nada, perdonen, esto me quedaría, no me queda como producto, me queda ahí. Perdonen, queda ahí. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Bien. Nada, si yo tengo P por B es igual a nRT, yo no sé. Bien, tengo la temperatura igual y el número de moles igual. Bueno, fíjense, P por B va a ser igual a, ¿qué? A otro gas, pero en las mismas condiciones. P por B. Bien. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo un gas a una determinada presión y a un determinado volumen, como en este caso, y yo conozco la presión del mismo gas a la misma temperatura, con el mismo número de moles, a otra presión, yo podría saber cuál es el volumen que se obtiene. Entonces, es igual a este caso. ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia de altura se incrementa a 13 centímetros? Todo esto me está diciendo, che, vos ya conocés P1. P1 es 1,08 atmósferas. Vos ya conocés B1. B1 es esta cantidad de litros. Vos podés conocer P2 y lo podés conocer a través de estos datos de acá, que ahí vamos a trabajarlo. Bien,
Despejá y determina cuánto vale B2, cuánto vale este volumen en cuestión. Ajá, vamos ahora a determinar la presión de este gas cuando delta H es igual a 13 centímetros. Entonces, en otras condiciones, también tenemos la misma dinámica acá que la presión del punto 1 es igual a la presión del punto 2, la presión del gas es igual a el delta H más la presión atmosférica, eso es exactamente lo mismo. Lo que cambia acá es que el delta H ya no es 6 centímetros, es decir, 60 milímetros de mercurio. Ahora el delta H va a ser lo que sea que me diga el problema. Fíjense que el problema me dice que la diferencia de altura incrementa a 13 centímetros de mercurio. 13 centímetros de mercurio es básicamente 130 milímetros de mercurio. Bien. Y a eso le sumamos la presión atmosférica, que la presión atmosférica no cambia, va a ser la misma, los 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces, cuando yo hago esta cuenta, me da que la presión del gas va a ser 890 milímetros de mercurio. Bien, y como yo, nada, pasándolo a, ¿cómo es? A atmósfera, puedo decir que 760 milímetros de mercurio, ¿por qué era 130 milímetros de mercurio? 130 milímetros de mercurio es porque acá te dice, te dan como todo el ejercicio para que vos calcules la presión y el volumen. Bien, y después te dice, ¿cuál será el volumen? Es decir, vos ya tenés una presión y un volumen, pero ahora, eso es a unas determinadas condiciones. Ahora, si nosotros, este volumen, 0,00295 litros, lo tenemos a esta presión. Si nosotros cambiamos la presión, ya no vamos a tener el mismo volumen. Entonces, sí, este volumen lo tenés a 820 milímetros de mercurio. Bueno, si vos lo tuvieses a 890 milímetros de mercurio, ¿qué volumen lo tenés? Y más yendo a la pregunta es, ¿por qué 130 milímetros de mercurio? Porque te dice, ¿cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia de altura se incrementa a 13 centímetros? Es decir, este delta H, que hoy eran 6 centímetros de mercurio, una este delta H, que eran 6 centímetros de mercurio, que ahora son 60 centímetros de mercurio, ahora son 13 centímetros. Que 13 multiplicado por 10 son 130. Bien. Y bueno, nada. Yo lo paso a esto, a atmósfera. Fíjense que si bien en este problema pasarlo a atmósfera era medio lo mismo, ahí vamos a ver bien por qué, en otros ejercicios me va a servir. Por eso yo lo pasé a atmósfera como para que vayan viendo bien cómo se pasa. Esto es una atmósfera, los 890 milímetros de mercurio, X. Y a mí me da 890 por 1 dividido 760. Me da 1,17 atmósferas. Bueno, fíjense que evidentemente la presión aumentó. Entonces, sabiendo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que cuanto más presión tenga, menos volumen voy a tener. Vamos a ver si se cumple. Acá lo tenía el globo poquito apretado, porque estaba a 1 atmósfera, 1,08, y ahora lo voy a apretar un poquito más, porque la presión aumenta. Bueno, ahora cuando aumenta la presión, porque yo aprieto más, digámosle, lo que pasa es que se hace más chico. El volumen tiene que disminuir. Bueno, vamos a ver si disminuye. Entonces, volviendo a la ley de Boyle-Mariot, nosotros ya tenemos la presión 1, que es esto. Tenemos el volumen 1, que es esto. Tenemos la presión 2 ahora, que la presión 2 es esto de acá, 1,17. ¿Cuál es el volumen 2? Bueno, ya tenemos esta igualdad, resolvámosla. Tu. Entonces, volumen 2 es igual a
P1 por V1 sobre, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Me gustaría que el Paint me deje copiar ecuaciones lindas sin tener que hacer todo esto. Bien. Bueno, entonces, P por B, yo acá pongo la presión 2 y ahora reemplazo por los números. Ay, ¿cuánto era la presión 1? Bueno, vamos, entonces el volumen 2 va a estar dado por la presión 1, que es 1,08 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que era 0,00295 litros. Todo eso dividido ¿cómo es? La presión 2. Entonces, todo esto de acá dividido la presión 2. ¿Que cuánto es la presión 2? Bueno, lo que yo calculé, 1,17 atmósferas. Bien, entonces yo cuando hago eso, 1,08 por 0,00295 dividido 1,17, a mí me da, me tiene que dar un número más chico, porque aumenté la presión y dijimos que son inversamente proporcionales. Bueno, sí, me da un número más chico, efectivamente. Todo esto me da 0,00272 litros. Bueno, fíjense que básicamente lo que hicimos acá es parecido al práctico, que fue, bueno, medirlo en unas condiciones, la presión y el volumen. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones? Bueno, cuando el delta H era de 6 centímetros, es decir, de 60 milímetros de mercurio, bueno, medíamos la presión y el volumen, y después lo medíamos en otra configuración, es decir, movíamos eso, ese arreglo, y bueno, teníamos otro delta H y efectivamente teníamos otro volumen. Calculábamos nuevamente cuál era la presión y el volumen, y vimos que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque acá, cuando yo aumento la presión, fíjense que desde el primer punto, una presión de 820 milímetros de mercurio, pasamos a una presión de 890 milímetros de mercurio, aumentamos la presión, lo hicimos, digamos, más fuerza, el volumen, que era 295 centímetros cúbicos, bastante grande, pasó a 272, pasó a uno más chico, y tiene sentido, porque aumentamos la presión. Pero bueno, yendo al punto, bueno, ¿cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la diferencia de altura se incremente a 13 centímetros? Bueno, el volumen ocupado por el gas va a ser de esto, 0,00272 litros o centímetros cúbicos. Eh, entonces, el volumen ocupado por el gas será de 0,00272 litros. ¿Alguno tiene alguna pregunta?